Bienvenidos a Barra de Opinión aquí en Televisión Azteca. En esta ocasión en la mesa de trabajo con el maestro Eduardo Juchín, escritor, analista político, especialista en asuntos electorales, exconsejero electoral en el Instituto del Distrito Federal. Eduardo, maestro, bienvenido. Encantado, Carlos. Empezó la época de ofertas y descuentos navideños electorales para toda la población. Todos nos prometen, todos nos ofrecen. ¿En qué deberíamos, te lo pregunto como académico, como especialista, en qué deberíamos fijarnos los ciudadanos? ¿En los hombres, mujeres, es decir, en los candidatos, en los eslogans, o revisar plataformas de gobierno, propuestas concretas de partidos políticos? En efecto, Carlos, donde podemos encontrar la sustancia y una idea clara o más clara de lo que puede ser el gobierno del candidato A o del candidato B o del C, es justamente en la revisión de las plataformas electorales, porque ahí está la oferta concreta. Y yo creo que un elector inteligente, un elector que quiere tomar una decisión correcta, con buenos fundamentos, debe revisar las plataformas electorales y fijarse no solamente en el qué, sino un paso más adelante sobre si el candidato de qué se trate dice el cómo. Porque, por supuesto, todos estaremos de acuerdo en que es necesario abatir el narcotráfico, en que es necesario luchar contra la pobreza. Generar empleos. Generar empleos, por supuesto. Mejorar la educación. Exacto. Todo eso es algo en lo que coincidimos prácticamente todos los mexicanos. El asunto es sí, pero ¿qué propones tú, candidato, para que esto pueda materializarse? Porque estamos de acuerdo en el que nos hace falta fijarnos en el cómo. Y yo digo, aquel candidato que diga cómo quiere llegar a esas metas que plantea, me parece que será el que tiene una mejor oferta. Eso implica para los ciudadanos, Eduardo, implica más trabajo. Porque una actitud puede ser la de estar simplemente atento, viendo qué pasa, qué nos ofrecen, qué dicen los anuncios. Y la otra implica quizá un poquito más de chamba, meterse a internet, leer los periódicos, escuchar noticieros, mirar televisión, pues, informativos, programas especiales como este, para decir, hay que conocer con más profundidad qué es, no quedarnos en el eslogan, en el refrán, pues, de la campaña. ¿Estaremos los mexicanos hoy dispuestos a chambear más, a hacer eso? Lamentablemente creo que solamente una minoría muy corta es la que estaría dispuesta a hacer eso, pero bueno, hay otro hecho que yo diría que merece la atención del elector, del ciudadano inscrito en el padrón electoral, que es la atención a lo que se diga en los debates. Más que en los ataques entre los candidatos, que seguramente va a haber, en su planteamiento programático, en lo que realmente ofrecen de sustantivo y en establecer en ese momento pues una diferencia entre el candidato A y el candidato B, y etcétera. Creo yo que esos son elementos que debe tomar el ciudadano para en su momento llegar a una decisión correcta en la soledad de la casilla. Tú tienes como experiencia de vida el periodismo, la academia y también el ser árbitro electoral. Tú fuiste consejero electoral para el Distrito Federal. ¿Te preocupa hoy, a estas alturas de 2012, el nivel de polarización que nuevamente pudiéramos llegar a alcanzar frente a una decisión de elección presidencial? En efecto, Carlos, ya sabemos que ahora esta prohibición de la llamada propaganda negra, que hay que decir que estaba prohibida también en 2006, y sin embargo hubo particularmente un candidato, Andrés Manuel López Obrador, que fue blanco de esta propaganda negra, sin que las autoridades electorales hicieran nada, a pesar de que estaba prohibido, incluso con una prohibición más estricta que la que actualmente existe. La diferencia es que anteriormente estaba solamente en el COFIPE, es decir, en la ley electoral, y ahora está en la Constitución. Esa es la diferencia, una diferencia importante, por supuesto, pero sabemos, particularmente en este país, que no basta con lo que diga la ley. Si esa ley no llega a la práctica, pues bueno, no tendremos muchos resultados. De tal suerte que yo digo que sí, incluso a unos días de iniciada la campaña y aún antes, ya se estaban registrando este tipo de acciones de propaganda negra
en las redes sociales. Creo yo que esto, hay algunos hechos de los candidatos, por ejemplo, si Josefina Vázquez Mota dice que hay que fortalecer el lavado del dinero, pues por supuesto que se presta a esa propaganda denigratoria. Pero bueno, ahí yo digo, ahí es inevitable porque bueno, hubo un error. O un lapsus. Enrique Peña Nieto hablando de los 3 libros que no recordó, Así es. ¿no? En fin, ciertamente hay elementos para la propaganda negra y bueno, puede ser aceptable cierta propaganda hasta cierto límite, pero cuando ya se llega al ámbito de la denigración, creo que eso, yo diría que el elector no debiera prestarle atención. Diferenciar entre campaña negra y entre chacota, ¿no? Exacto. Que son dos cosas distintas. Exacto, si se burlan de un lapso, bueno, pues sí, ¿no? Se cometió. Es el que está expuesto todo aquel que sale a los reflectores. En efecto, sí. Maestro Eduardo Juchín, muchas gracias por tu presencia aquí en Barra de Opinión este día. Encantado, Carlos. Hasta la próxima.